¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos levantamos con la triste noticia del naufragio de una embarcación aparentemente dedicada al tráfico humano y que ha dejado hasta el momento un saldo de un superviviente, una persona muerta y 38 desaparecidas a poquitas millas de Fort Pierce. Y mientras los buques y aviones siguen rastreando ese área, uno no puede dejar de preguntarse la desesperación que albergan estos posibles cubanos, porque aún no está confirmado, que arriesgan su vida para escapar, echándose a un mar lleno de peligros y en muchos casos a merced de las mafias, que lejos de velar por su seguridad suman riesgos a su peligro. Pero es que el cubano dentro de la isla ya no aguanta más. Se puede sobrevivir a un régimen mafioso y a los títeres descerebrados que lo acolitan. Es no el hambre, ni la miseria, ni la falta, ni esa libertad que viene llegando pero que no termina de aterrizar. Bajo el látigo de un verdugo drogado por ideas inservibles y añejas o por parte de esa misma mercancía que ellos trafican y que le hace sentirse todopoderoso en el Olimpo de los indecentes. Porque hace falta tener cinismo para seguir agrediendo a su propio pueblo con el desabastecimiento y los precios abusivos que no pueden pagar y quejarse encima en cadena nacional por la reducción de las remesas en dólares, un dinero que llena las arcas de su reinvolución y que lejos de beneficiar al que lo recibe por la generosidad de sus parientes, deja al régimen con sustanciosas cantidades, las mismas que sistemáticamente roba a los médicos cubanos esclavizados en sus mal llamadas misiones y los marineros cubanos en cruceros de lujo a quienes retienen el 80% de sus salarios a través de una empresa de su propiedad nombrada Selecmar. Ellos están encargados de seleccionar el personal de los barcos para grandes compañías navieras, pero así son próceres de la desigualdad, cínicos que siempre tienen a quien culpar de su modelo fracasado que solo muestra la dependencia crónica de un capitalismo enemigo que tanto critican, pero que a la vez tanto necesitan para sobrevivir. Así comienza. Presentarles a mis invitados, nos acompaña el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Marian, y Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders. ¿Y por qué estamos haciendo el programa en el día de hoy? Bueno, pues porque aunque era más o menos sabido que ya existía ese tráfico, también esa esclavitud de marineros cubanos en los buques de lujo, hoy ha salido una investigación que hizo Prisoner Defenders y que ahora está respaldada por diferentes asociaciones de derechos humanos, en la que cuenta perfectamente los detalles de cómo este régimen, como yo digo, indecente, está haciéndose su bolsillo cada vez más grande gracias al sufrimiento de estas personas. Y quisiera empezar con Javier, porque obviamente ellos fueron los que iniciaron esa investigación. Javier, cuéntanos un poquito más en profundidad qué es lo que vosotros denunciáis. Bueno, la esclavitud a la que somete, esclavitud, persecución y otros actos inhumanos, que son 3 crímenes de lesa humanidad, a la que somete a entre 50.000 y 100.000 personas profesionales todos los años que trabajan para empresas del gobierno de Cuba o para el gobierno de Cuba y son civiles y trabajan en el extranjero. Están cometiendo atrocidades de todo tipo, con todo tipo de profesionales. El tema de los médicos lo conocemos bien, Marian. Los marinos también se conocía, pero ahora de una forma mucho más escatológica, porque han salido a la luz papeles, documentos oficiales que lo dicen todo. Pero es que ocurre con todas las profesiones. Es que los bajistas, yo que soy músico y he tocado con muchos músicos cubanos, los bajistas, baterías, guitarristas que salían de Cuba salían siendo desertores y sus pasaportes estaban retenidos, sus salarios también, estaban vigilados por el jefe de misión, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que afecta a todo tipo de profesiones porque la legislación que tienen, que enmarca todo eso, afecta a todas por igual. Pero concretamente, y yo quiero leer algunos datos sobre esta empresa, lo que hace esta empresa es que recluta marineros para luego colocarlos en grandes empresas navieras. Y ese sueldo que tendrían que pagarles, se quedan con un 80% además de sus documentos. Y en muchos casos, cuando ellos deciden salir, lo que hacen es que los dejan en un limbo legal increíble del que vamos a hablar ahora además con el doctor Leal. Cuéntanos un poquito de Selecmar y cómo funciona esta empresa en las grandes navieras. De selección para marineros del gobierno cubano. Lo que hace es vender mano de obra esclava a terceras empresas. En este caso hemos descubierto que muchos cubanos han trabajado en MSC Cruceros,
pero también tenemos algunos que ya tenemos constancia que han trabajado en North-South canadiense, y lo que hacen es decirle al empresario que para poder contratarles tiene que contratarles reteniendo una parte que se la tiene que dar al gobierno cubano. ¿Qué parte es esa? Pues en este caso, los documentos que tenemos contractuales que nos han dado las víctimas y los certificados que tenemos, pues el 80% del salario base, que ya el salario base son 408 euros al mes, 40 horas semanales en Europa. Es decir, que al marinero le quedan 80, una cosa así, 80 dólares, una cosa así. 81 dólares eran, 81 dólares con 60 centavos es lo que les queda Terrible, de ese salario. Ahora, terrible. quisiera comentarle otra cosa. Vamos a ver primero que nada cómo reacciona el régimen a esas acusaciones. Vamos a ver qué es lo que dijo en un tuit. Bruno Rodríguez, el canciller, dice: las acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos que vinculan a Cuba con la trata de personas buscan empañar el esfuerzo solidario de la cooperación médica cubana que salva vidas y cuyos méritos incuestionables reconoce la comunidad internacional. Pero aquí el que hace la ley hace la trampa, porque lo que no están diciendo bajo ningún concepto es que esas misiones cubanas se han convertido en el dinerito que entra en el arca de esa reinvolución, como yo digo, y precisamente lo hacen incluso por encima del turismo. Vamos a ver si les parece también esa placa, esa parte de la investigación que hizo Prisoner Defenders, en la que, como ven ustedes, las misiones, la mayor partida de ingresos exteriores de Cuba, tendrían 2.900 millones en concepto de turismo versus 8.500 millones en concepto de misiones. Esto habla por sí mismo. Javier. Efectivamente, es así. Incluso ha sido casi 4 veces la partida de turismo. Son 8.500 millones de dólares y eso es lo que conocemos por la Organización Mundial del Comercio y por los datos de Cuba. Están contrastados y todo parece cuadrar. Pero ¿cuánto habrá además de eso? Porque lógicamente Cuba no declara todo lo que hace. Sobre todo son las personas. Hay de 50.000 a 100.000 personas profesionales sufriendo esta situación. En los barcos se les confiscan los pasaportes, no lo tienen en ningún momento. En los barcos, las mujeres sufren acoso sexual por parte de los jefes. Esto que nos están denunciando las víctimas y todo el patrón represivo es no solamente de esclavitud, terrible, pero de maltrato, pero es que además tienes la persecución posterior. Si dejan el trabajo, 8 años sin volver a Cuba, castigados, sin ver a sus hijos, sin ver a sus padres, sin ver a su familia, 8 años. Y además los consideran emigrados desde el mismo momento, es decir, que les quitan todas las propiedades y todos los derechos como cubanos. No esperan 2 años, porque sabes que al resto de los cubanos la ley de inmigración son 2 años. Bueno, pues aquí no, aquí es el momento que dejas el barquito y te vas y no quieres volver, en ese momento ya tienes todo perdido, porque es el derecho de abuso que tiene, es el tercer derecho, el ius abutendi, legalmente, que es el superior derecho que tiene un capataz sobre el esclavo, es decir, la capacidad de poderle destrozar en el momento que no le sirva sin tener consecuencias alguna. Ahora, Ángel, esto obviamente no conlleva solamente ese dolor por ver que te están robando literalmente el sacrificio, o sea, el dinero que viene de tu sudor, de tu sacrificio, sino que además hay castigos, esos castigos de 8 años de no poder regresar y el limbo legal en el que dejan a muchos de ellos que sí deciden desertar. Efectivamente, estamos hablando inclusive de la esclavitud y de la trata, yo diría hasta de una servidumbre involuntaria, porque le están quitando la dignidad como ser humano, porque los están castigando, privándoles de derechos fundamentales que la Carta Universal de Derechos Humanos le garantiza a cualquier ser humano en cualquier país civilizado del mundo, que lastimosamente Cuba no lo es. Entonces estamos hablando de no poder regresar a su patria, no poder ingresar o salir de su país libremente, que es un derecho universal, separación familiar, no poder ver a sus hijos menores de edad, persecución contra sus familiares que se quedaron en Cuba y comercializar con vidas humanas, que es técnicamente, y estoy de acuerdo con el colega, una esclavitud, también una servidumbre involuntaria, porque están comercializando con estas personas por el oficio que ellos pueden poseer, por su propio mérito, y el gobierno comercializa con eso y los castiga de esta forma feroz e ilegal.
Ahora, esa comunidad internacional de la que vamos a hablar ahora después, porque lo hacíamos en la radio con Javier, y quiero traer ese tema también aquí a la mesa, esa misma comunidad internacional que a veces acolita con su comportamiento y con su pasividad que cosas como estas sigan ocurriendo, no prevé o no tiene de repente, igual que existe una visa T en el caso de las personas, no existe una posibilidad de que esas personas puedan buscar un estatus, por ejemplo, aquí en Estados Unidos? De refugio o asilo. El problema es llegar acá porque muchos de ellos lastimosamente se les está dificultando la vía para poder llegar a los Estados Unidos. No hay la posibilidad de poder pedir refugio desde Cuba porque por la cláusula de la embajada americana. Entonces, en muchos casos... Antes sí podían hacerlo, ¿no? Desde sí, el país donde estaban. Efectivamente, y de hecho, un proceso larguísimo de muchísimos años, pero por lo menos había la posibilidad. Ahora técnicamente tienen que ir a la ACNUR para pedir esta protección de refugio, porque muchos de estos terceros países a la vez no le conceden un estatus legal, corren peligro porque hay una presencia de agentes cubanos en estos terceros países y al final de cuentas la gran mayoría están buscando la manera de llegar a este país, pero con lo complicado que está la frontera sur y con la cláusula de la embajada americana se le ha dificultado cualquier tipo de posibilidad de la inmigración legal. Bueno, vamos a ir a una pausa. Predigo, y es quizá un karma ya de este programa, que uno hace más cuando quiere que cuando puede. Porque llevamos muchos años intentando que toda esta situación que a nosotros nos indigna cambie de alguna manera y sin embargo no termina de cambiar. Esto que estamos hablando, Javier, es algo que es perfectamente conocido por muchas de esas navieras. Incluso en el día de hoy mandó también un comunicado al diario ABC diciendo que ellos ya no contrataban a médicos cubanos, pero la excusa no fue por lo que estaba ocurriendo, sino por la pandemia. Correcto, correcto. A otro diario, sí, las respuestas han sido un poco peregrinas. A otro diario en Brasil le han contestado que, bueno, ellos han seguido las exigencias del gobierno de Cuba. Y yo le preguntaría a esa compañía, ¿y tus propias exigencias éticas o las exigencias de la Ley Internacional de Derechos Humanos o la legislación de la Unión Europea, ya que eres una compañía europea? Hay mucho que decir a esas respuestas, ¿no? Ellos todavía tienen que dar una respuesta y tienen que darla seria. O tienen que cambiar y decir, hemos revisado este procedimiento y hemos cometido errores y cambiar, porque si no se están jugando miles y miles de millones. Estas compañías, no es un chiste, pero la imagen, la marca, es algo vital para estas compañías. Está exactamente, o sea, quizá no lo hagan por la parte humana, sino por la parte económica, ¿no? Por lo que les puede conllevar esos castigos. Y deben de reconocer que esto es un crimen contra la humanidad. Entonces, si se van a basar en que están pagando el salario apropiado porque lo están haciendo a través de la compañía cubana, entre comillas, pero sí ignorando la realidad de la situación, que este dinero se le destituye a los obreros y que en realidad lo que recibe el obrero no es un salario digno para cualquier persona, para cualquier tipo de trabajo u oficio. Entonces estás contribuyendo a un crimen contra la humanidad y no se pueden escudar con el tecnicismo que le están pagando el salario apropiado a la compañía cubana. Bueno, ahora incluso están pidiendo dentro de Cuba que se cierren las famosas tiendas de cambio libre en dólares y que vuelva otra vez la posibilidad de que la gente pueda abastecerse en las tiendas donde tienen que pagar con los pesos cubanos. Porque es que resulta que estos individuos que tanto proclaman la igualdad, haciendo eso lo que están creando precisamente es una desigualdad y un segregacionismo impresionante dentro de su propio país, Javier. Sí, bueno, el cambio de moneda estuvo diseñado para arrancarle del bolsillo al pueblo cubano aquello que la tesorería de Cuba en ese momento estaba necesitando. Lo primero que hicieron fue impedir que los médicos y todas las personas en misión, sus cuentas bancarias que valían CUCs, valían dólar, de repente el gobierno cubano le dijo, no, te lo voy a cambiar a 24 el CUC. Te voy a cambiar en pesos y te lo voy a dar en pesos. Pero claro, enseguida, ya, inmediatamente, el dólar estaba a 50, con lo cual perdieron prácticamente la mitad de su dinero. Eso se lo embolsó el gobierno Pero cubano. por supuesto. Y, claro, igual se embolsa el dinero de las comisiones en las tiendas, ser el único comerciante que hay legalizado en Cuba, más todo lo que significa el trasiego de cambio en dólares. Porque ese trasiego de cambio en dólares al final
es el gobierno el mayor beneficiado. Tienen que entrar desde fuera, lo comisionan, tienen que cambiarse dentro del mercado negro y luego ellos lo cambian a un valor basura. Es tremendo el negocio. Por eso, obviamente, es que están tratando de salir a como dé lugar. O sea, esa falta de libertad y, sobre todo, la situación por la que están atravesando les lleva a lanzarse al mar para que puedan ocurrir desgracias como la que acabamos de ver, o que se vayan a lugares tan lejanos como Rusia, o que tengan que pasar por Nicaragua, donde hay además un régimen igualmente tiránico y despótico, que cuando llegan, como ha pasado con 2 periodistas recientemente, les ponen un limbo legal que los manda a El Salvador. Efectivamente, ya sí sé de esa información y no les están dejando entrar, entonces están en este limbo legal donde se les dificulta, no pueden regresar a Cuba, no tienen paso para seguir su travesía, para poder llegar a la frontera sur, y parece todo un complot del cinismo de ese régimen. Javier, ¿qué me tienes que decir de esos exilios forzados? Bueno, eso es tremendo. Y lo más triste de todo eso, te tengo que decir, Marian, es que primero la causa por las que tienen que dejar Cuba. Eso está totalmente basado en la represión, las amenazas. Lo ha demostrado Naciones Unidas en el año 2019, respondió a una denuncia nuestra acusando a Cuba de 72 desapariciones forzosas. Con lo cual, bueno, el tema está muy claro. Hay una operativa que es sistemática año tras año y esas 72 las recuperamos, los testimonios los recabamos en aproximadamente 15 días. Imagínate si hubiésemos estado 3 años trabajando en eso. Tendríamos cientos y cientos, si no miles, de casos. Lo más triste de todo eso es que cuando llegan a los países de destino, el maltrato a la inmigración es de tal calibre, son considerados inmigrantes económicos. Y nos guste o no, el ser humano, la realidad es que está maltratando al migrante económico y le está haciendo la vida muy difícil. Y claro, como lo meten en ese grupo, las mafias, los gobiernos, nada está a su favor. Entonces, las tragedias que pasan en toda la travesía del Darién hasta llegar a México para subir a un país donde verdaderamente hay una democracia, pues son trágicas. Te tengo que decir que he conocido casos demasiado trágicos. Sí, no, y las muertes desgraciadamente se suman, el desarraigo se suma, hay 63 años de dolor, de desarraigo, de historias, y precisamente aquí en Miami se conoce mucho sobre ese tema porque se ha vivido en carne propia. Ahora, otro de los temas que también es impresionante es el cinismo, la hipocresía, y no voy a hablar solamente de ese señor, de ese mal llamado presidente, ese títere de Fidel Castro con una banda presidencial, que es capaz de ponerse en la televisión nacional a decir que cómo han bajado las remesas de un país que considera enemigo, de un capitalismo que considera enemigo y que desgraciadamente, aprovechándose de la buena onda de los parientes y de los familiares, está engrosando las arcas de su revolución. Sí, y haciendo un poco de eco a la declaración de Javier, el cubano no es un inmigrante económico. El cubano es un refugiado por motivos de persecución. Y esto está establecido desde el año 66 con la ley de ajuste cubano. Por eso existe la ley de ajuste cubano, porque fue un reconocimiento desde aquel entonces de que el cubano que emigra a este país emigra por temas de persecución, bien sea por sus creencias políticas, religión, raza, religión o característica innata. Entonces, realmente es un error catalogar el cubano como un inmigrante económico cuando en realidad es un perseguido que está en búsqueda de libertad y democracia. Ahora, yo les quiero dejar solamente con un tema, y lo comentábamos, Javier, y es el momento de que la comunidad internacional, y sobre todo Europa, y muy particularmente España, con los intereses económicos que tiene en la isla, es preferible hacer la política del avestruz, meter la cabeza en la tierra, no sabe, no contesta. Pero sabiendo lo que se sabe, con las pruebas que hay, con lo que se está demostrando, caray, ¿por qué no pasa nada? Una pausa y regresos. Bueno, yo vivo muy de cerca la hipocresía que existe en Europa. Acaban de votar más de 600 europarlamentarios en contra de todos los mecanismos de represión que tiene el gobierno cubano. Sin embargo, cuando llega la hora de ver qué hacemos, nada, somos muy amigos de ellos, tenemos un acuerdo de diálogo que incumplimos nosotros porque no protegemos a la sociedad civil ni hacemos nada por ellos, y ellos porque violan los derechos humanos, pero nos da igual, seguimos como estamos. Es una especie de monstruo de 2 cabezas, uno condena la violación de derechos humanos y el otro le da la mano al dictador. Bueno, esto tiene que cambiar, porque el problema de todo está en la base de que hay una parte de la izquierda
que todavía no se da cuenta que el régimen es monolítico y que no puede cambiar. Todavía piensan que, bueno, esto es seguro que tal, porque tienen en el fondo nada. En el fondo son unos criminales, en el fondo y en la forma. Y hasta que no se den cuenta de eso, van a defender su decisión de apoyar al régimen para ver si cambia, e incluso a costa de ocultar la verdad. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo, María. Ay, esa es la realidad, nunca mejor dicho. ¿Cuál es tu conclusión, Ángel? De acuerdo y en apoyo de lo que acaba de declarar Javier, por eso hay que reconocer que estamos viviendo una crisis humanitaria con Cuba. Esto se tiene que reconocer mundialmente, se tienen que reanudar los procesos consulares para que exista una vía legal, factible, para que no sufrimos las pérdidas que vemos de los náufragos que lastimosamente todavía no sabemos de su paradero, y tenemos que reanudar los servicios consulares y sobre todo reanudar el programa de reunificación familiar cubana para cumplir con las 20.000 visas de inmigrantes que le corresponde al pueblo de Cuba, el cubano de a pie, a través de reclamaciones familiares, que es una inmigración legal con aval familiar que no se ha permitido ya por 4, casi 5 años por los ataques sónicos. Pero hay que buscar la manera que el cubano tenga un camino factible de llegar a este país legalmente y huir de esta crisis humanitaria. Bueno, tengo nada más que 30 segundos, Javier, pero ¿dónde crees que va a llegar esta denuncia vuestra? Bueno, esta denuncia ya está en, digamos, lo que nosotros llamamos, o las personas de nuestra organización que han trabajado en la Corte Penal llaman la prefiscalía. Ya tiene un número de caso y está siendo simplemente estudiada, analizada. En la parte de Naciones Unidas lo hemos enviado a todas las relatorías afectadas, incluidas las de la Convención de los Derechos del Niño. Y bueno, esperamos que haya unos resultados quizá en unos meses, sí. Bueno, pues eso lo esperamos todos. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por ese trabajo maravilloso que hacen y a todos ustedes por su sintonía.